Hola, bienvenidos al Facebook Live de Icon, la revista masculina del país. Ante todo, saludar a todos nuestros usuarios, tanto en España como en América Latina, que estarán a estas horas despertando. Hoy tenemos con nosotros a Sebe Sánchez. Hola, Sebe, ¿qué tal? Recién llegado de Jabugo, su ciudad natal. Sebe es maestro cortador de 5J y bueno, se ha recorrido medio mundo descubriendo los secretos del jamón a extranjeros y enseñando cómo cortar un jamón, cómo apreciar un jamón, cómo diferenciar un jamón de otro, etcétera. Entonces, te hemos traído precisamente para que nos cuentes todo eso, porque creo que el jamón es un tema que a todos nos provoca como muchas dudas, no sabemos cómo cortarlo, cómo conservarlo, dónde ponerlo en la casa. Entonces, Sebe nos va a resolver todas estas dudas, bueno, ¿verdad? Ante todo, muchísimas gracias por contar con nosotros, con 5J y conmigo, con mi persona. Y bueno, y para mí será un placer resolver todas las dudas y bueno, e intentar responder a todo lo que me cuestionéis. Para empezar, hay un reciente estudio que habéis hecho en 5J, por el cual de pronto a todas estas personas que somos amantes del jamón tenemos una buena noticia, y es que es saludable, es cardiosaludable comer jamón, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado el estudio y cuáles han sido las conclusiones. Efectivamente, bueno, ya se sabía que era un producto cardiosaludable, pero lo que ha querido hacer, lo que es conjuntamente el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y 5J, es contrastar científicamente todo ese estudio. Es decir, ya sabemos que la ingesta diaria de 40 gramos 40 jamón, gramos, 40 que nadie gramitos. Se coma un jamón del tirón porque efectivamente, le va a sentar mal. tiene que ser un consumo moderado. Y entonces sí que se ha comprobado de que reduce lo que es el colesterol malo, el LDH, también lo que hace es potenciar y aumenta el colesterol bueno, reduce los triglicéridos, no engorda, no es un producto que engorda ni aumenta lo que es el perímetro abdominal, y sobre todo se han descubierto otra serie de cosas, sobre todo que reduce en sangre lo que es el ácido úrico, es decir, otra serie de cosas que no estaban contrastadas. Bueno, o sea que todos son ventajas. En cualquier caso, comprar un jamón es una inversión importante, y entonces yo creo que, como cualquier inversión, cuanta más información tengamos a la hora de la compra, yo creo que mejor será. Entonces, vamos a empezar. Cuéntanos, porque yo creo que hay mucha confusión respecto a qué es un jamón ibérico, qué es un pata negra, o sea, cuáles son las diferencias entre un jamón serrano, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la diferencia entre un jamón ibérico de bellota 100% y un jamón serrano es demasiado contraste. En este caso, el jamón serrano es una raza blanca, una raza foránea, autóctona, que está en todo el mundo, y el jamón 100% de bellota, primero, hablar que es un producto único en el mundo, porque este tipo de raza solamente se encuentra en la península ibérica. También lo que es la libertad, es un cerdo que está perfectamente adaptado a lo que es la dehesa, su hábitat natural, haciendo ejercicio diario, buscando la mejor bellota, el mejor fruto. Es un omnívoro y toma todo tipo de frutas, hierbas, invertebrados. Es decir, que lo que le aporta la bellota es ese alto contenido de ácido oleico, que es lo que lo hace cardiosaludable. Otra de las diferencias, esa sería la alimentación, la raza y sobre todo lo que es el proceso. Estamos hablando con un cerdo ibérico en 10 meses que nace en un jamón serrano, la vida son 10 meses y la curación de ese producto son 6 o 8 meses. Este jamón, por ejemplo, es de la campaña 2014, con lo cual, para que llegue al plato, han tenido que pasar 5 años. 2 desde que nace el cerdo hasta que se sacrifica, y 3 de curación en bodegas naturales, que es lo que hace que sea un producto totalmente diferente. Y ya si entramos a valorar, no vamos a hacer comparaciones, que las comparaciones son odiosas, pero después lo que es la textura, la sensación organoléptica de este producto no tiene nada que ver, son dos cosas muy diferentes. Claro, es un poco como el vino, ¿no? El proceso del vino, o sea, no tiene nada que ver un vino joven con un vino que tiene ya un recorrido, que ha estado en barrica no sé cuánto tiempo, o sea, obviamente eso repercute en el sabor y repercute en el precio, obviamente. Por supuesto. Sí. Obviamente. Hombre, la verdad que siempre decimos que este jamón al final es barato. Claro. Porque ya de por sí es un producto bueno, y si encima tiene propiedades que son beneficiosas, en este caso para lo que es el organismo, muchísimo más. Bueno, entonces yo ya estoy decidida a comprarme el jamón y estoy delante de, bueno, voy a una tienda, estoy delante, ¿en qué me tengo que fijar para saber que el jamón es bueno? O sea, dime las cosas básicas
que me van a guiar, digamos, en la compra? Bien, podemos marcar algunas directrices a la hora de ir a comprar. Lo primero de ello es siempre buscar una marca de confianza, una marca que te dé confianza. Lo segundo, nosotros en Jabugo, por ejemplo, utilizamos los 5 sentidos a la hora de escoger un buen jamón. La vista, que nos informa muchísimo, es decir, una pata, una pezuña negra gastada, que es importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si está gastada es que ha estado en contacto con lo que es la dehesa, haciendo ejercicio con el campo, y es importantísimo. Una caña estrecha, la caña es, podríamos hablar, el tobillo. Sí. Esto podríamos decir que denota pureza de raza. Importante también esta brida negra. La norma, que ha salido nueva hace muy poquito, va a catalogar los jamones con 4 bridas. La negra solamente lo podrán llevar aquel cerdo que sea ibérico 100%, tanto de madre como padre, y certificado por una empresa independiente, y alimentación de bellota. Bien, después hay una roja, que es un jamón, podríamos decir, un cerdo cruzado. Sí. También puede ser de bellota. Después está la verde, que es cebo de campo, y la blanca, que es cebo. Es decir, muy importante fijarse en lo que es la etiqueta. Es como en el judo, ¿no? Efectivo, bueno, en este caso sí. La verdad que viene a aclarar mucho lo que es al consumidor final. Después, otra serie de cuestiones a la hora del tacto, ver cómo funde la grasita por este lado. Mientras más funde y más penetra en los dedos, va a ser de mejor calidad. Observar también cómo fluye la grasa. Estamos hablando de un jamón de la semana 12 del año 14. Con lo cual estamos hablando de un producto que ha pasado en bodega, en nuestras bodegas naturales, cerca de 3 años y medio. ¿Y el olor, que no me has hablado? Bien, el olor nosotros lo utilizamos para, podríamos decir que es la prueba definitiva, es un factor humano, y lo hacemos con la cala. La cala es un hueso, puede ser de tibia, puede ser sintético, que lo que hacemos es incidir en varias partes del jamón para que nos dé una serie de olores. Esto se hace por personas que tienen educado lo que es el olfato, claro. Y sobre todo una trayectoria dilatada, y sobre todo aprendiendo día a día y haciéndolo muchísimas veces. Ya he comprado el jamón, siguiendo tus indicaciones, y entonces, antes de llevarme el jamón a casa, porque luego esa es otra, o sea, luego no tenemos el instrumental necesario. Dime el instrumental. Fundamental y mínimo, para tampoco volvernos locos, que tenemos que tener para poder cortar el jamón y poder, digamos que, conservarlo y mantenerlo bien. Bueno, más que nada nosotros los cortadores utilizamos siempre 3 cuchillos, pero yo voy a incidir mucho más en lo que es la seguridad. Para mí, este guante de malla es fundamental. ¿Por qué? Porque el 90% de los cortes que nos hacemos en casa, en el trabajo, siempre nos los hacemos cuando estamos limpiando la pieza. Y para ello siempre nos pondremos el guante de acero. Es un material caro, pero al final nos va a beneficiar, porque nos va a evitar de muchos cortes. Después, como ves, 3 tipos de cuchillos, cada uno tiene una finalidad diferente, y deben de estar con el filo muy vivo afilado y en condiciones, porque si no vamos a hacer mucha más fuerza, y ahí viene el peligro. Como ves, un cuchillo de lama ancha, una hoja ancha y rígido, para utilizarlo exclusivamente para limpieza exterior. A ello le vamos a sumar la técnica de siempre cortar en sentido contrario a nuestra mano de apoyo, es fundamental, siempre en sentido contrario. Después utilizamos la puntilla, que es un cuchillo pequeñito, como ves, y esto nos sirve para incidir en la zona ósea y marcar, le llamamos marcar. ¿Para qué marcamos? Sencillamente para, una vez que empezamos a coger el cuchillo jamonero, al llegar a la zona ósea, salta la loncha, primero se nos mantiene el cuchillo mucho mejor lo que es el filo, y el corte, a la vez de más seguro, también incide mucho en la rentabilidad y en el aprovechamiento de la pieza. Si no dejar trozos así sin utilizar, ¿no? La verdad que todo es importante. Y por último, el cuchillo jamonero, un cuchillo flexible para poder acceder a todas las zonas. Y luego el jamonero, porque es muy importante que la pieza esté bien sujeta por seguridad y también para manejabilidad de la pieza, ¿no? En este caso estamos utilizando un jamonero que precioso, tengo que decir, bonito, porque parece de diseño total, es maravilloso. Muy bonito. Date cuenta que también toda esta profesión, válgame la redundancia, se ha profesionalizado mucho. Llevamos 20 años que cada vez vamos haciendo, y yo creo que los avances en cuanto a tecnología se están utilizando para lo que es el corte. En este caso, este jamonero, aparte de coger muy bien la pieza,
rota muy fácilmente y podemos mezclar en un mismo plato diferentes partes, porque son diferentes partes, diferentes sabores, diferente textura, diferente persistencia en boca, y así lo podemos hacer mucho más fácilmente. Claro, claro. Entonces, bueno, ya tenemos todo nuestro material. Tengo que decir que se está todo el mundo asomando en la redacción, mirando el jamón. O sea, esto no nos había pasado nunca. Está causando expectación, está todo el mundo diciendo, a ver qué pasa con el jamón. Bueno, lo importante de esto es que el gran protagonista es el jamón, ¿eh? Está siendo muy difícil hacer este programa sin comer jamón, tengo que decir. Entonces, vale, ya tengo todo el material, tengo la pieza, llego a casa, lo monto todo y ahora viene el gran drama que es ¿por dónde abro el jamón? Porque hay 250 teorías que lo tienes que abrir por un lado, por el otro, según si el consumo es rápido o si el consumo va a ser más lento. ¿Cuál es tu teoría sobre cómo abro el jamón? Efectivamente hay muchos argumentos, pero nosotros ahora mismo, la empresa, siempre decimos que se debe empezar por la zona de la maza. Date cuenta que este producto... ¿Cuál es la zona? Esta zona, es la zona de la maza, la zona más ancha. Que digamos que es con la pezuña hacia efectivamente. arriba. En este caso siempre decimos pidiendo. Vale. Y eso bueno, es una buena regla mnemotécnica, o sea, el cerdito siempre pidiendo. Bien, ¿y por qué? Sencillamente el que compra en este caso un 5J, que ya sabemos que es un producto muy caro, también las expectativas que marca nuestro cliente son muy altas. Entonces siempre queremos por la parte más noble del jamón, la que le va a transmitir más sensaciones, es decir, dando este pequeño corte por encima de este hueso, biselado, para aprovechar la zona del jarrete. Ya vemos cómo lagrimea la pieza. Vamos a ir quitando un poquito, limpiando un poquito toda la parte superior, la protección natural del jamón, y empezará a salir lo que es el veteado, lo que es el marmóreo. Y yo creo que las expectativas por esta zona se van cumpliendo mucho antes. Tenemos que recordar que todo es un conjunto bueno, pero partes diferentes, gustos diferentes. Pero en cualquier caso hay que ir muy poquito a poco, ¿no? Para precisamente no pasarse y no cargarse medio jamón, o sea, muy poquito a poco retirando, digamos que la parte blanca, la grasa. En este caso, como ven, hemos marcado por dos zonas, porque dependiendo del consumo, así iremos desprotegiendo la pieza. La protección es la protección natural. La loncha siempre debe ser todo lo que es el ancho de lo que es el jamón, pero siempre acompañado de un poquito de grasa blanca, que es fundamental, es lo que le da esa gracia especial a este producto. Y ahora sabemos que ya es cardiosaludable, o por lo menos que está contrastado. Sí, esa gente que quitaba la parte blanca que yo me ponía, en fin. Entonces, una vez que tenemos abierto el jamón, ¿cuáles son, digamos que, las señales que nos van a decir que es un buen jamón? Porque hay una cosa que, por ejemplo, lo comentábamos antes, esos puntitos blancos que a algunas personas les resultan inquietantes, me decías que es justo lo contrario. Bien, ¿no? Que es un síntoma de calidad de la pieza. En este caso, y aquí se puede apreciar, es lo que llamamos, es un puntito, es una cristalización, que es lo que llamamos tirosina. ¿Y por qué ha cristalizado? Sencillamente porque la curación ha sido lenta y su bajo contenido en sal. Estamos hablando, antiguamente se decía que mientras más puntitos era más alimentación de bellota, cosa que es errónea. Pero lo que sí que es verdad es que lo que se denota es curación lenta, prolongada y bajo contenido en sal. Bueno, entonces ya tenemos ya la pieza, la hemos un poco abierto y ahora viene la parte que es técnica. Que es el corte, porque es verdad que puedes tener un muy buen jamón, pero si lo cortas mal, lo destrozas, ¿no? O sea, te quiero decir que el corte también influye mucho en lo que es el placer de luego el consumo. De hecho, en Jabugo, y bueno, yo creo que en muchas partes utilizamos una frase para decir todo eso. Es decir, un buen cortador hace de un jamón mediocre un buen jamón, pero un mal cortador hace de un jamón de bellota como este un mal producto. El corte es fundamental. El corte, yo creo que el cortador, aparte de lo que es rentabilizar, optimizar la pieza, su misión principal debe ser también hacer disfrutar. ¿Cómo hacemos disfrutar? Sencillamente cortando una fina loncha, traslúcida, que entre en boca, que funda fácilmente, es decir, que todo se realce. Ese es nuestro, podríamos decir, trabajo. Optimización, sacar rendimiento a la pieza y hacer disfrutar. Vale. Y a ver, córtanos una loncha para que veamos un poco la técnica. Es siempre hacia uno, ¿no? Por lo que veo. Bueno, en este caso no hay una, podríamos decir, no hay una algo que diga que sí hacia nosotros, hacia afuera. Lo que sí que es verdad es que la loncha, más que cortar, lo que hacemos es deslizar. Vamos deslizando
y lo que sí debe ser es una loncha translúcida totalmente, fina. Sí. La limpieza es fundamental, el jamón tiene que estar desprovisto de grasa amarilla y de corteza para que sea un buen producto, es decir, lo único que sea muy fina y breve, translúcida, o sea, no esas lonchas cortitas, sí. Vale. Todo tenemos que intentarlo para el disfrute del cliente, es decir, una loncha que se puedan tomar de un bocado, efectivamente, digamos, ¿no? La loncha de bocado es lo que buscamos, que siempre sea todo lo que es el ancho del jamón y acompañado de un poquito de grasa blanca. Y luego la polémica lonchas taquitos, que yo entiendo que también tiene diferentes funciones, pero efectivamente, claro, es que para las lonchas son para una cosa, los tacos son para otra, ¿no? Bien, nosotros en este caso el jamón tiene una optimización, pero lo que sí que está claro que también tiene unas partes que no podemos optimizar loncheándolas, para lo cual recurrimos a lo que son los tacos, es decir, en la zona del jarrete, que es esta zona, sí, entre la tibia y el peroné podemos encontrar 70, 80 gramitos que están espectaculares. Claro. Y esa zona lo que hacemos son tacos, porque esta zona es, podríamos decir, la de más difícil consumo, es el comer más dificultoso porque tiene muchos cartílagos que derivan en esta zona. Y al cortarlo en taco, quitamos esa fibra y esa fibra se transforma en lo que es un punto, en una masa de jamón. Es una zona para deleitar masticando. Claro. ¿Y cuánto antes tengo que cortar el jamón? O sea, respecto a cuándo me lo voy a comer, cuándo ya es demasiado y cuándo es demasiado. No sé si tiene que estar muy pegado al consumo, si es mejor que haya un cierto tiempo. Sí, bueno, lo que siempre la gente cuando va a visitarnos o vamos por ahí a hacer charlas y formaciones, lo primero es cuánto dura un jamón abierto. Yo creo que para disfrutar de un jamón como este tenemos que todos los días comer un poquito, porque aunque lo protejamos con la grasa exterior, cubramos la zona con grasa blanca para que se nos mantenga un poquito más fresco, pero el aire oxida. Claro. Si lo dejamos al día siguiente, aunque sea tapado, también cuando quitemos esa grasa va a tener una textura, un color diferente. Pero yo creo que lo más importante es disfrutar día a día. Luego, bueno, ya lo hemos cortado, lo hemos comido, lo hemos degustado y otro drama. ¿Cómo conservamos el jamón? Porque me da la sensación que quizá la cocina, teniendo en cuenta que es un sitio en el que hay siempre una fuente de calor que puede estar activa, quizá no sea el mejor sitio para conservarlo. Bien, utilizamos dos temperaturas. La primera de ellas es para la conservación de la pieza cuando no está abierta, que debe estar entre 14 y 18, porque esto es un producto que va evolucionando. Claro. Si lo ponemos en un sitio con mucho calor, va a perder grasas, con lo cual se va a ir deteriorando lo que es el producto. En una cocina, con las altas temperaturas, el producto también se deteriora. Claro. Pero lo que sí que es verdad que para el consumo debe de estar entre 20 y 24 grados para realzar esas sensaciones organolépticas que tiene este producto. Podemos hacer comparaciones con lo que es el queso. Tomar un queso frío, pues la verdad que no se le encuentra sensaciones. Un vino de calidad frío, pues con el jamón estamos en la misma tesitura. Y luego para conservarlo me decías que, bueno, es que hay miles de teorías también, que si un trapo blanco, que si taparlo con filming, que si taparlo con la propia grasa. ¿Tú de qué eres partidario? Yo de taparlo con grasa, pero sobre todo de una grasa, en este caso que podemos ir quitando a lo que es el jamón y siempre una grasa blanca. Vale. ¿Por qué? Porque si cogemos una grasa amarilla y la depositamos encima, le va a transmitir sensaciones oxidativas, claro. Con lo cual siempre debe ser una grasa, pero siempre blanca. Y una grasa que entiendo que hay que ir renovando. Siempre, ¿no? Todos los días. Claro. Mucha gente lo que hace es limpiar y esa primera parte de limpieza es la que se lleva un mes encima de lo que es el jamón. Que es la que está amarilla y es la que, digamos, que desvirtúa el sabor. Efectivamente, del jamón. Le transmite sensaciones oxidativas totalmente, claro. Y deja de ser un buen producto. Claro. Y luego me hablabas un poco, que eso yo creo que es una cosa que el usuario, bueno, normal de jamón quizá desconozca, que una misma pieza de jamón tiene diferentes sabores, ¿no? Sí, totalmente. Según por dónde estemos cortando. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son las diferentes partes y digamos qué sabor en boca nos da. Bueno, pues siempre hablamos de que son 4 partes muy bien diferenciadas. En este caso tenemos lo que es la maza, que está delimitado por el hueso fémur y el hueso puente. Esta zona podríamos hablar que es la más armoniosa, la más elegante, la más equilibrada y tiene una explicación de sentido común. Es decir, la grasa, donde más se concentra, como ves, dama que apretamos un poquito, sí, fluye lo que es la grasa. Esta es la gran diferencia de esta raza, de esta alimentación.
Tenemos la zona del jarrete, que ya la hemos comentado, con mucha persistencia, taquitos, con unos toques dulces, muy, muy exquisitos. Tenemos lo que es la zona de la punta, que es la terminación del jamón, que yo creo que es últimamente la que se está valorando más. ¿Por qué? Porque esta zona, podríamos decir que funde muy fácilmente, tiene toques dulces, toques picantes algunas veces, y tiene una explicación de sentido común. Es decir, estos jamones han estado colgados durante 3 años y medio, y esta grasa infiltrada por inercia siempre queda recogido en la zona de la punta. Y siempre invitamos a la gente, cuando prueba lo que es la punta en lonchas finas y traslúcidas, que lo peguen en la lengua, rápidamente lo suban al velo del paladar, y verá que tiene un punto de fusión, funde muy fácilmente y las sensaciones son maravillosas. Y luego hablábamos también que es verdad que el jamón es un producto que está como muy vinculado a la época navideña, ¿no? Nos la regalan, las cestas de Navidad, esas cosas, y sin embargo tú defiendes que debería ser, o que está bien como un producto, digamos, que todo el año, ¿no? Bueno, yo soy de jamón todo el año. Yo no puedo influenciar a la gente a que compre jamones todo el año, pero lo que sí que es verdad es que cada vez ya se sabe que, aparte de lo que es el producto, que encima está bueno, tiene estas propiedades que hemos comentado anteriormente, y yo creo que se está haciendo, podríamos hablar de un producto de consumo no solamente en fiestas y en celebraciones. Daros cuenta que yo creo que aparte es nuestro mejor embajador allá donde vaya. Todo este tipo Eso bien lo sabes tú, ¿no? Bueno, en este caso sí, Y luego hablábamos también del maridaje, porque claro, ¿con qué tomamos? O sea, a la hora de una bebida que acompañe el jamón, yo creo que, bueno, tiene que ser una bebida que tampoco enmascare ni que mate, digamos, el sabor del jamón, y sin embargo estamos muy acostumbrados a tomarlo con vino tinto, que quizá no sea la mejor combinación, ¿no? Bueno, el vino tinto, la verdad que el tema de los maridajes es muy subjetivo. Hay que valorar el gusto de cada uno. Pero lo que sí que es verdad, que lo que es, por ejemplo, un jerez seco, un buen cava, un buen champán, lo que hace es realzar lo que estamos buscando, y en ese caso lo que estamos buscando son sensaciones. El tinto es posible que enmascare esas sensaciones, pero indudablemente el tema de maridaje es un tema muy particular, y muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, es verdad que esos vinos de los que hablas, o esos cavas, lo que hacen es limpiar un poco boca, ¿no? Efectivamente, nosotros siempre lo aconsejamos con un jerez seco, que lo que hace es realzar el producto. Claro. Y luego el tema del pan, que hay gente que es muy partidaria y que prácticamente no sabe comer jamón sin pan, y hay gente que dice que eso, bueno, una vez más enmascara el sabor, ¿no? ¿Tú estás a favor del pan? Sí, ¿no? Bueno, yo, si es un pan neutro, en este caso sí. Lo que no podemos buscar es un pan de estos que están ahora muy de moda, con sabores, con olores, con texturas, que lo que hacen es, en este caso igual que el vino, desvirtuar las sensaciones y los sabores y los aromas que tiene este 5J. En este caso también se puede utilizar lo que es el pico. Es muy del sur, pero últimamente lo que es acompañar un buen jamón de bellota con los picos es maravilloso. Pues yo creo que hasta aquí nuestro repaso por el mundo del jamón, porque ya queremos comérnoslo, básicamente. Así que, bueno, decirle a todo el mundo que pueden ir a Jabugo a visitar las instalaciones de 5J y aprender un poco todo lo que es el proceso, ¿no?, de curación de un jamón, que es bastante interesante. La verdad que tenemos visitas guiadas ahora mismo a lo que es la dehesa, lo que es el centro 5J, y yo sencillamente despedirme con un agradecimiento a todos aquellos artesanos y artesanas de mi pueblo, de Jabugo, que han hecho posible que este producto, un producto de subsistencia pura y dura y de consumo familiar, pues se haya convertido en un producto de lujo. Y sobre todo recordar que al final no es un producto caro. Pues muchísimas gracias, Eve, por habernos acompañado, que además en breve vuelas a París, ¿no?, y luego a China. Pues sí. Haces el tour con el jamón debajo del brazo. La verdad que tú sí. En vez de pan, naciste con un jamón debajo del brazo. Sí, ¿no? La verdad que para uno de Jabugo es súper precioso el hablar de lo que se hace en tu pueblo, el dar formaciones sobre este tipo de producto, y sobre todo maravilloso. Ya te digo que todas los viajes que he hecho han sido gracias al gran protagonista, que es el cerdo ibérico 100%, la alimentación de bellota, y bueno, este producto que es inigualable. Pues muchísimas gracias, Eve, por habernos
alumbrado en el mundo del jamón, y a partir de ahora yo creo que sabremos abrir el jamón, cortarlo, porque comerlo ya sabíamos hacerlo. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos muy prontito en nuestro próximo Facebook Live de Icon. Gracias a todos. Gracias.